¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, estoy haciendo incorporar a tus compañeros. Un poquito de paciencia, por favor. Está bien, doctora. Gracias. Además, como son un grupo un tanto numeroso, pues tardan un poco más en ingresar. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que ya han ingresado. Por favor, esperamos unos segunditos hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar a la clase. Bueno, los que ya han ido ingresando, por favor, vayan anotando su nombre en el chat de la aplicación para registrar su asistencia. Mientras, por favor, vamos aguardando los que se están incorporando. Ustedes son como unos casi 40 los que están en clases y ahorita apenas tengo 11, 13 participantes. Doctora, buenas noches. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a esperar, por favor, un ratito hasta que ingresen nuestros compañeros. Por fin viernes, chicos. Estaba un poquito estresada esta semana para mí. Presentación, unidad 3. Un ratito más. Un minuto y arrancamos, por favor, con los que estén. Un minutito más les daremos a los demás compañeros. Bueno, buenas noches a todos los que han ido ingresando recientemente. Por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat de la aplicación para poder registrar su asistencia. Ahora sí, por favor, arranquemos con nuestra clase. Buenas noches, doctorita. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón, creo que alguien más me ha escrito pidiéndome el link. Ok, ahora sí. Bueno, recordando un poco lo que íbamos avanzando en la clase anterior, estábamos
con el avance de nuestra unidad temática 3, interpretación constitucional. Ya un poco les explicaba cuál es la importancia de la interpretación de nuestra Constitución. De acuerdo a lo que hemos visto, que muy brevemente lo vamos a repasar, se darán cuenta pues de que es importante saber entender nuestra norma suprema y fundamental. El hecho de que una norma, un mandato esté escrito no significa o no es sinónimo de que se pueda solucionar un conflicto simplemente aplicando ese enunciado normativo. Eh, Toda norma, y más aún si hablamos de la norma suprema y fundamental del Estado, como es la Constitución, requiere ser interpretada. Recapitulando un poco, eh, dijimos que la interpretación constitucional es el procedimiento cuyo objetivo es descubrir y explicar el significado atribuido al lenguaje usado en el texto de la Constitución. ¿A objeto de qué? A objeto de establecer el sentido claro, preciso y concreto de una norma constitucional. Esto para aplicarla o hacerla aplicable a un determinado caso concreto. Es encontrar el sentido. ¿Qué es lo que nos quiere decir la norma? ¿Cuál es el sentido de esta norma? ¿Cuál es la intención del constituyente al establecer estas normas constitucionales? Eh, Hemos hablado sobre los intérpretes de la Constitución. Dijimos que no hay un monopolio respecto a quién puede interpretar la norma. Desde ya todos pueden hacerlo. Cualquier ciudadano, esa es la interpretación popular, los doctrinarios o los juristas, es la interpretación doctrinal, pero también según la doctrina del derecho constitucional, los diferentes órganos a través de los cuales se ejerce el poder también pueden interpretar la Constitución. Y es así que tenemos la interpretación legislativa, que la desarrolla el órgano legislativo, principalmente cuando desarrollan preceptos constitucionales, cuando crean leyes, la interpretación ejecutiva, que realiza el órgano ejecutivo, cuando elabora las normas de sus competencias, también la interpretación judicial, que es la que realiza el órgano judicial a través de sus tribunales y jueces, cuando están aplicando disposiciones legales en la resolución de procesos judiciales. Hay múltiples, varios intérpretes, pero el último intérprete y el final, cuya decisión es vinculante y es la última y de cumplimiento obligatorio para todos, en nuestro estado es el Tribunal Constitucional Plurinacional, es el máximo intérprete de la Constitución. Hemos hablado de clases de interpretación, la interpretación práctica, que es la más sencilla, la que no requiere mucha operación de parte del intérprete, porque el enunciado normativo, la norma constitucional es clara y aplicable en un determinado caso, lo que no ocurre con la interpretación creativa, porque esta se realiza cuando hayan vacíos normativos, imprecisiones en la norma, a veces hasta contradicciones dentro de la misma Constitución. Y toda vez que, por ejemplo, una autoridad no puede alegar oscuridad, insuficiencia en la norma para resolver un caso, pues lo que se realiza es una interpretación creativa. La interpretación previsora es aquella que prevé las consecuencias de las posibles consecuencias que puedan suscitarse a raíz de la aplicación de la Constitución, y la interpretación política, que es aquella que se realiza o que está encaminada a definir la estructura de los órganos de poder. Esto ya dentro de un ámbito más operacional o más orgánico, nos ayuda a interpretar cuáles son las competencias, las atribuciones de los distintos órganos de poder a través de los cuales se ejerce, o de los órganos a través de los cuales se ejerce el poder. Hemos hablado de principios y criterios de interpretación, principio de la unidad de la Constitución, principio de la concordancia práctica, principio de la eficacia integradora, principio de corrección funcional y principio de eficacia o efectividad. Ahora, en cuanto a los criterios, ¿qué nos dice aquí esto? Bueno, quedamos en principios. En cuanto a criterios, y aquí ya continúo con el avance de la unidad temática, hasta hace poco lo que hice es simplemente recapitular lo que vimos. El profesor peruano Domingo García Belaúnde nos da ciertos criterios para poder interpretar la Constitución. Un primer criterio que nos dice el profesor Domingo García Belaúnde es que en la interpretación debe primar la presunción de constitucionalidad. ¿Qué significa este criterio que nos expone el profesor García Belaúnde?
de que debe primar la presunción de constitucionalidad. Significa que la inconstitucionalidad, y vamos a ver lo que son las acciones de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad solo debe ser planteada en casos muy serios y abordada además con la máxima de las cautelas. Si existe alguna duda razonable en torno a la constitucionalidad de una norma, por ejemplo, debe operar la presunción a favor de esta norma. Solo cuando la inconstitucionalidad sea muy notoria y palpable y de alcances graves para el ordenamiento jurídico, habrá que optar por ella. Se presume, toda norma es constitucional, y eso lo vamos a ver cuando nosotros estudiemos las acciones de inconstitucionalidad abstracta, concreta, el recurso contra tributos, que son las acciones dentro del ámbito normativo de control de constitucionalidad a posteriori. Toda norma es constitucional en tanto no se demuestre lo contrario. Se presume la constitucionalidad. Aun cuando se esté tramitando todavía la inconstitucionalidad de alguna norma, de alguna ley, esta sigue siendo constitucional hasta que el Tribunal Constitucional, en el caso boliviano, emita una sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa norma. En tanto no pase ello, toda norma es constitucional. ¿Por qué? Porque en la interpretación, ese es un criterio, en la interpretación debe primar la presunción de constitucionalidad. Un segundo criterio es que en caso de que surjan dudas al interior del texto constitucional, debe buscarse una concordancia de la Constitución consigo misma. Un poquito recabando o retomando lo que es el principio de concordancia práctica. ¿Qué significa este segundo criterio que lo ven en pantallas? Significa que si en la Constitución existen dos normas iguales en aparente contradicción, hay que primar por el principio formal de la unidad de la Constitución y la coherencia de la misma, es decir, de la misma Constitución. Se debe buscar una integridad, una concordancia, una coherencia entre las normas. Pueden haber mandatos constitucionales que se contradigan, como por ejemplo les decía a ver, se me ha ido el ejemplo, pero a ver otro, el debido proceso, que digamos, no en nuestra Constitución es solamente un principio, no se reconoce expresamente como un derecho, hay que tratar de buscar la concordancia, decir sí, pero sin embargo tenemos el artículo 3 y el 410 que nos vincula con el principio con los tratados y convenios internacionales, pero sus compañeros van a admitir, los mismos que en cuya Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, encontramos pues el principio, el derecho al debido proceso o el derecho a las garantías judiciales, en el cual está el derecho al debido proceso. Buscar la concordancia, entender de que la Constitución es toda una unidad. Un tercer criterio que nos expone el profesor peruano Domingo García Belaunde es que a momento de interpretar la Constitución hay que tener previsión de las consecuencias. Y esto también está vinculado a una de las clases de interpretación que hemos hecho, ¿no? La interpretación previsora, precisamente. Esto va a implicar de que en la tarea de interpretación, si bien una interpretación debería desarrollarse sin importar los resultados, pero no hay que ignorar las posibles consecuencias que debe haber, o en todo caso, incorporar previsiones futuras. Hay muchas situaciones en las que al momento de resolver alguna situación, bueno, hay muchos casos en los que al momento de resolver una situación se puede terminar agravando el conflicto, o puede ocurrir que
las consecuencias sea peor que lo que se está planteando. Les daba el ejemplo del Código Civil, cuando se ha planteado hace años ya esto, su inconstitucionalidad por ser un decreto ley y no así una ley formal expedida por el órgano legislativo. ¿Se imaginan que se declare la inconstitucionalidad del Código Civil? Sería un caos en todo el Estado, porque casi todos los días la gente realiza actos de vida civil. Y si no hay un código civil que regule aquello, pues es complicado. Otro criterio de interpretación es la preferencia por los derechos humanos. ¿Qué va a implicar esto? Implica que en la interpretación constitucional se opte por una opción preferente a favor de los derechos humanos. Es decir, cuando se presenta una situación en la que exista un conflicto entre los derechos humanos de una persona, por ejemplo, con las competencias y atribuciones de los órganos de poder que está otorgando la misma Constitución, el intérprete constitucional se debe inclinar por los primeros, es decir, por los derechos humanos. Lo que en fondo, y esto, bueno, si lo van a llegar a ver conmigo en la argumentación jurídica, va a importar un uso de un sistema de ponderación de bienes y test de razonabilidad. Y es que pueden haber conflictos o necesariamente no, o bueno, no necesariamente entre un conflicto entre un derecho y una competencia, a veces entre los mismos derechos. Y ahí se hace una tarea de ponderación de bienes o ponderación de derechos, realizar un test de razonabilidad. Pero en todo caso, cuando hay un conflicto entre normas, por ejemplo, orgánicas y dogmáticas, ustedes ya saben que dentro de la dimensión dogmática están los derechos fundamentales, dentro de la dimensión orgánica están las atribuciones, competencias, pues tiene que haber una preferencia por los derechos humanos, en este caso por el ámbito dogmático. Bajo un principio de favorabilidad, pro actione, pro homine, principios que se van desarrollando precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Pues no se olviden que los derechos humanos terminan constituyéndose en un límite al ejercicio del poder. Entonces, esos son algunos criterios de interpretación que nos expone el profesor peruano Domingo García Belaúnde a momento de realizar la tarea de interpretación. Bueno, métodos de interpretación. Hemos hablado de intérpretes de la Constitución, clases de la Constitución, perdón, clases de interpretación, principios de interpretación, criterios de interpretación, pero ahora nos falta ver un punto muy importante. Métodos. ¿Cómo vamos o de qué nos vamos a valer o cómo vamos a realizar esta tarea interpretativa de la norma suprema? Para eso, la doctrina del derecho constitucional también nos detalla métodos de interpretación. Hay varios métodos, pero vamos a describir los más destacados según la doctrina. El primero y también el más sencillo y el por el que todos empezamos siempre, ahorita ustedes también que están y estudiando con códigos, es el primer método que realizan para entender una norma, es el método gramatical o literal. ¿En qué consiste el método gramatical o literal? Es aquel que para atribuir el significado de la norma interpretada se acude al texto literal y gramatical que usa el constituyente para la configuración de la norma constitucional. ¿Qué quiere decir? Leer significa que vamos a entender la Constitución tal cual nos lo dice. Por eso su nombre, gramatical o literal. Se acude a leer la Constitución y tal cual nos habla la norma, así vamos a entender. Es decir, al desarrollar la interpretación constitucional aplicando este método, se asigna a las palabras utilizadas en el texto de la norma constitucional el significado que tiene en el lenguaje común. Puede ser acudiendo un poco a los diccionarios, enciclopedias o al lenguaje técnico que se usa, técnico jurídico. Es decir, entender tal cual está escrito, de forma literal. A veces cuando uno quiere expresar algo, dice, ¿no? Esto ha pasado literalmente, o sea, es decir, tal como lo estás escuchando. Y es que
de ahí su nombre, gramatical o literal. Significa que para interpretar simplemente se acude al significado de esas palabras. A lo mucho para poder entender, pues se va a acudir a diccionarios o enciclopedias. Tiene desventajas este método gramatical. En realidad es por el primero que nosotros optamos. Siempre para entender algo, lo primero que hacemos es leer. Y la primera operación que hacemos es tratar de entender qué nos dice a la lectura de esa norma, ¿no? Pero les decía, esta interpretación o este método de interpretación tiene dificultades, o es mejor, o mejor dicho, tiene desventajas. A ver, primero que el texto escrito no siempre refleja el sentido o el significado de la norma. No siempre. Tal cual escrito, o sea, cuando está un enunciado normativo escrito, no siempre va a explicar el verdadero sentido de esa norma. Y ello por diversas razones. Primero que, por ejemplo, hablando de la Constitución, cuando se está, por ejemplo, reformando la misma en una asamblea constituyente, en los debates o durante los debates se plantean proposiciones de modificación, adición, sustitución al texto originalmente propuesto. Y ahí ya pueden ingresar al error, a veces involuntario, de asignar palabras que no necesariamente van con el sentido de la norma. Pueden haber errores de redacción, de sintaxis, a veces hasta de ortografía, a momento de escribir el enunciado normativo. Y eso ocurre, por ejemplo, pueden haber variantes entre lo que dice el texto aprobado por el constituyente y el texto que están publicando oficialmente. Pueden haber algunas variaciones, hasta en la misma transcripción. Por eso es que puede presentar esas dificultades. Por lo tanto, utilizar únicamente un método gramatical no es aconsejable, por las razones ya explicadas, por las desventajas que puede presentar. No siempre lo que dice el texto escrito nos explica el verdadero significado de la norma. Otro método de interpretación de la Constitución es el método histórico. Consiste en que para determinar el sentido de la norma o asignarle el significado normativo al enunciado dispositivo, se averigua la voluntad del constituyente. A ver, les voy a decir muchas veces lo que dice el constituyente. Les recordaré lo que han visto en Derecho Constitucional 1. Es que es en un ejercicio del poder constituyente que se crea la Constitución, ya sea un ejercicio originario o un ejercicio derivado. Aquí hago un paréntesis porque creo que algunos no me entienden cuando les digo la voluntad del constituyente o el texto que usa el constituyente. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo el constituyente? Les recuerdo el tema que han visto en Derecho Constitucional 1, eso ya no lo han visto conmigo ninguno de ustedes, pero no se olviden que existe un ejercicio del poder constituyente. Hay dos formas de ejercer el poder constituyente. Puede ser originario o fundador. Originario cuando se da vida y nacimiento al Estado, dotándole de una norma suprema llamada Constitución. ¿Cuándo tuvimos el único ejercicio constituyente en Bolivia? Año 1825. En cambio, también un ejercicio constituyente derivado reformador. Significa que se modifica la Constitución. Hemos tenido muchas, la última ha sido el año 2009. A eso me refiero cuando hablo el constituyente, es decir, cuando hago referencia al ejercicio del poder constituyente, que puede ser de dos formas, originario o derivado. Es entre paréntesis para recordarles lo que ustedes ya han visto en Derecho Constitucional. Pero bueno, volviendo a los métodos de interpretación y hablando ahora del método histórico, les decía que consiste en que para determinar el sentido de la norma se averigua precisamente la voluntad del constituyente. ¿Qué es lo que ha querido el constituyente al momento de establecer este mandato normativo? Para eso, ¿qué se hace? Se realiza el estudio de iniciativas, fundamentos, exposición de motivos
de la disposición constitucional a momento de celebrarse precisamente la Asamblea Constituyente, informes de comisiones, las actas de debates, a eso se acude para poder entender la voluntad del constituyente. En ese consiste este método histórico. Pues consiste en averiguar los antecedentes, raíces históricas de la norma constitucional interpretada para descubrir el sentido de la norma, precisamente a partir de la voluntad original de su creador, de quien ha creado esta constitución, es decir, el constituyente. Para este efecto también debe tenerse presente las circunstancias sociales, políticas, económicas, costumbre, el pensamiento en esa época en la que se ha aprobado la Constitución. Este método histórico también puede presentar algunas desventajas o dificultades, toda vez de que, dadas las circunstancias en las que se realiza la reforma de la Constitución, no siempre es posible contar con el registro documentado de las iniciativas, los fundamentos o exposiciones de motivos, actas de debates. Por otro lado, cuando se trata de una constitución que recientemente ha sido reformada, no siempre se cuenta con los debidos antecedentes históricos que puedan contribuir a la determinación del significado o el sentido de la norma constitucional. Entonces puede presentar esas dificultades. Otro método es el método sociológico. Consiste en que para establecer el significado de la norma constitucional interpretada, debe averiguarse el contexto social en el que se ha elaborado y se ha aprobado la Constitución. Ello supone averiguar qué acontecimientos, hechos o fenómenos sociales precedieron o acompañaron el proceso constituyente en que se elaboró o se ha reformado la Constitución. Ello ayudará al intérprete a entender el sentido o el significado de la norma interpretada. A ver, es importante tener presente que si la Constitución es el ser y no el deber ser de la sociedad, ¿se acuerdan cuando hemos visto el concepto sociológico? ¿Se acuerdan? En el primer tema hemos visto un concepto racional normativo, concepto histórico, concepto sociológico de la interpretación. Bueno, si una constitución es el ser de una sociedad, es decir, el reflejo de la realidad social, económica, política y cultural, para entender la norma básica fijada al adoptar esta constitución, el conocer el contexto social en el que se ha aprobado la Constitución ayuda a entender el significado de la norma constitucional interpretada, es decir, conocer el contexto social en el que se ha aprobado la Constitución. En eso consiste el método sociológico. Tenemos también el método teleológico o finalista. Les digo teleológico, no teológico. Teológico hace referencia a la religión. Teleológico, telos, significa más allá. Es decir, ¿cuál el fin? Por eso es que su otro nombre es teleológico o finalista. Consiste en que para atribuir el significado al texto de la Constitución debe identificarse el fin que persigue la norma constitucional interpretada, es decir, el telos. Fin significa telos, el telos de la Constitución. O sea, entender cuál es el fin al haber sido, cuál es la finalidad de esta norma cuando ha sido creada, de este artículo cuando ha sido incorporado a la Constitución. Otro método es el método sistemático. Consiste en desarrollar la labor de interpretación constitucional tomando en cuenta que la Constitución es un cuerpo normativo, orgánico, sistemático. ¿Se acuerdan el principio de la unidad de la Constitución? Pues va vinculado con esto también, con ese método sistemático. Es todo un cuerpo normativo que consagra valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, la estructura del Estado, ya sea social, económica, política, cultural, jurídica. Es decir, hay un lazo íntimo que une las instituciones y reglas de la Constitución en una unidad. Por lo tanto, la interpretación de una norma debe ser realizada de manera sistemática en el marco de la unidad y la concordancia práctica de la Constitución, principios que ya lo hemos visto.
La aplicación de este método sistemático implica que para establecer las alternativas de solución que ofrece la norma interpretada y definir cuál de las alternativas es la más, por favor sus micrófonos chicos, cuál de las alternativas es la más, ay, perdón, es que estas horas siguen incorporándose, creo que voy a tener que combinarles a que ingresen en un determinado tiempo, es que siguen ingresando. Bueno, es que también un poquito hay que entender que no todos pueden acceder rápidamente. Bueno, les vuelvo a explicar. Que les estaba diciendo. A ver, método sistemático, ya leímos el concepto. Ya, les decía que la aplicación de este método sistemático implica que para establecer diferentes alternativas de solución que puede ofrecer la norma y definir cuál de las alternativas es la más razonable y acorde con la Constitución, el intérprete debe identificar qué otras normas de la Constitución tienen relación con la norma que se está interpretando. Es decir, no interpretar de forma aislada, no entender un artículo de forma aislada, sino tratar de ver cuál es su relación con otros artículos, con otras normas constitucionales que establece la misma Constitución. Ese es el método sistemático, muy vinculado con el principio de unidad de la Constitución, de concordancia práctica. Para finalizar esta unidad temática, vamos a hablar respecto a la interpretación de la Constitución en Bolivia. Antes, ¿qué método? Si me pregunta qué método hay que utilizar para interpretar la Constitución, todos. No podemos quedarnos con un solo y único método, sino todos. Aunque si vamos a ver lo que nos dice, lo que a continuación vamos a ver qué métodos nos dice la Constitución, nos remite a solo dos, el artículo 196. Pero en realidad lo ideal es aplicar todos estos métodos que acabamos de interpretar, o perdón, que acabamos de explicar. Les decía ya para finalizar esta unidad temática en cuanto a la interpretación de la Constitución en Bolivia. Bueno, hay que tener en cuenta que somos un Estado constitucional de derecho. Son intérpretes magistrados, jueces del órgano judicial, autoridades de la administración pública, funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo, doctrinarios, la gente, todos somos constitucionalistas en tanto no se demuestra lo contrario. Si ven las redes sociales, todos dan su interpretación de lo que dice la Constitución, no necesariamente quienes ejercen el órgano constitucional, perdón, quienes ejercen o quienes trabajan o quienes detentan el poder, quienes se constituyen parte de los órganos de poder. Empero, el artículo 196 de la Constitución establece que el máximo intérprete y último de nuestra Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya decisión es obligatoria, vinculante para todos. Ahora, les decía hace rato, en cuanto a métodos de interpretación, la Constitución es un poco limitada. Nos dice también el mismo 196 que en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas, resoluciones, así como el tenor literal de la Constitución. Prácticamente nos dice que para interpretar la Constitución hay que aplicar el método histórico y el literal o gramatical. Casualmente los que tienen deficiencias, conforme les estoy explicando, pero no es cerrada. El texto, el C196 nos dice que con preferencia se utilizan estos métodos, pero no es limitativo. Lo ideal es utilizar también el sociológico, el finalista y, por supuesto, el método sistemático de interpretación. Y con eso estaríamos concluyendo con esta unidad jurídica de interpretación constitucional. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa. Me quedan unos cuantos minutitos. En el siguiente enlace empezamos con el avance de nuestra unidad número 4. Aquí hago una pausa y en unas cosas de unos 5 minutitos les envío nuevamente el enlace para que ingresen. Gracias.